portamacetas, canaletas y rejillas. No te olvides de tapar tanques y depósitos de agua. Que no se pique. Al dengue lo combatimos entre todos. La Plata Capital. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, siendo las 20:57, saludamos a Lucía García Itkinson. ¿Cómo le va, compañera? Bueno, muy bien, aquí estamos en las vísperas de un nuevo 24 de marzo, El muy lunes, singular. muy El lunes, singular. sí, sí. Sí, muy singular porque, bueno, porque la verdad es que cosas que se vivieron durante la dictadura, por supuesto que en otro contexto, pero algunas se están repitiendo, ¿no? Incluso lo que pasó ayer en diputados con la aprobación de del endeudamiento con el FMI, ¿no? De ese decreto. Eh, esta cosa cíclica, ¿no? que tiene nuestro país de volver al modelo neoliberal, que siempre viene de la mano de un contexto muy represivo, ¿no? Sí, Eh, siempre es la costumbre de este país de elegir a Patricia Bullrich ministra de Seguridad, porque ya fue de 3 gobiernos, ¿viste? Exacto, y siempre es con la misma impronta. Sí, y entonces, bueno, pensar un poco eso, cuáles son las características de este 24 de marzo, una fecha que por otra parte tiene desde ya impresa la agenda de recordar lo que ocurrió en 1976, pero también eh, siempre se actualiza, ¿no? Con el contexto, con lo que se está viviendo. Es una fecha que tiene una profundidad política, creo yo que posiblemente sea la que mayor profundidad política tiene en sí misma, ¿no? Para nuestro país. Un poco historizando, recordábamos que no era una movilización masiva hasta el año 96, era una movilización más bien pequeña que las madres sí sostuvieron durante toda la dictadura y los primeros años de democracia, pero que tomó otra dimensión, empezó a ser numéricamente importante a partir de los 20 años del golpe, ¿no? Con esas jornadas que hicieron las madres de los encuentros de rock para contar, que fueron 3 noches donde hubo recitales en Plaza de Mayo y donde efectivamente se cumplió el objetivo que se habían propuesto, que era transmitir la historia a los jóvenes, ¿no? O sea, acercar a esa juventud de aquel momento, de la que yo era parte, 20 y pico de años, a, a través de la música, a este relato de lo que había ocurrido en la dictadura cívico-militar. Y a partir de entonces sí comenzaron a hacer las movilizaciones más masivas que conocimos en los últimos años, que incluso, bueno, crecieron también con la columna que viene desde la ESMA caminando, ¿no? Con los distintos sectores que se concentran en distintos horarios, pero que terminan haciendo una gran movilización en Plaza de Mayo. Y bueno, para reflexionar sobre esta fecha, sobre qué significa, qué nos trae, eh, entrevistamos a Ana Testa, ella es sobreviviente de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, de la ESMA, bueno, era militante en Montonera y estuvo detenida un tiempo allí. Y nos parecía traer la voz, ¿no? De la generación que encarnó la lucha en aquellos años para ver qué resonancia tiene hoy esta fecha en este contexto. Esto nos decía. Creo que para todos los sobrevivientes de los centros clandestinos, piensen que por ese lugar pasaron 5.000 compañeros, por La Perla pasaron 4.000, por Campo de Mayo pasaron 10.000. Eh, por estos lugares de donde uno tuvo el magnífico privilegio de sobrevivir, porque fue un gran privilegio haber sobrevivido al centro clandestino, a la tortura, al exterminio, etcétera. Los 24 de marzo tienen la connotación de todo lo que después construimos como memoria de verdad y justicia. Es una fecha clave, es una fecha importantísima y es una fecha que no podemos dejar que se
deteriore, por así decirlo. Me parece clave esa reflexión final, ¿no? No dejar que esta fecha se deteriore, no dejar que se banalice, no dejar que pase de largo, ¿no? Que no se diluya todo ese contenido que se viene construyendo hace tantos años alrededor de esta fecha, en términos de profundizar la democracia, ¿no? De poner en valor los derechos humanos. Ana Testa en otro tramo recordaba la visita que hicieron con Néstor Kirchner a la ESMA el 19 de marzo de 2004, ¿no? Ese Y lo día. significativo, claro, lo significativo que fue ese acontecimiento para los sobrevivientes, además porque se encontraron con una ESMA que estaba prácticamente igual a la que habían conocido, eh, Claro. y porque era Ese fue un día presidente tremendo, ese fue un tremendo. día impresionante. Vos sabés que cuando yo estaba haciendo uno de los libros, que no me acuerdo cuál era, creo que el de la Cámpora, que hablé con gente de otras agrupaciones políticas que venían organizadas ya desde antes desde los 80 básicamente, Ujú. de mayores de edad, ¿no? De una generación anterior a lo que sería la Cámpora. Y ellos me contaban que los 90 habían sido tan fatales, tan destructivos en términos de credibilidad política, estaba tan demonizada la política que, bueno, es lo mismo que ahora, ¿no? Todos los políticos son iguales, todo esto, que él me contaba que ese día que Néstor, digamos, recuperó la ex ESMA, estaban en los balcones de enfrente, habían logrado estar en unos balcones de enfrente, pero la confianza no llegaba, ni siquiera en el momento de la devolución de la ex ESMA, que no estaba, no era una promesa de campaña, era No, algo que apareció de repente y el escepticismo tardó mucho en romperse, ni siquiera ese día se rompía el escepticismo. sí, yo doy fe de eso, Sandra, en mi condición de hija de desaparecidos. Vos sabés que yo ese día, el 24 de marzo del 2004, que es el día que Néstor hace su discurso en la puerta de la ESMA, cuando entrega el predio a los organismos, fui a ese acto sin saber todavía que mis padres habían estado detenidos ahí, o sea, con la Ah, sospecha, pero no tenía la certeza, eso lo confirmé después con los juicios. Y me pasó algo también muy curioso, que es cuando él dice que le pide perdón en nombre del Estado Nacional, empecé a llorar como una nena, ¿no? O sea, como un sí. llanto que no podía Porque controlar nunca porque, habías escuchado, pensado, imaginado que ibas a pero escuchar a ni alguien siquiera decir había eso. pensado que Claro, necesitaba escucharlo, que lo ¿viste? necesitabas. Y también, no es que automáticamente me hice kirchnerista, digamos, me llevó un tiempo tener la confianza política de confiar en ese proyecto que se estaba construyendo, a pesar de que el discurso de él de ese día es clarísimo, ¿no? Está conmovido, habla de que ve en los que estamos ahí los brazos y las manos de sus compañeros desaparecidos. No, fue un Bueno, es día súper impresionante. movilizador, no hay manera de que alguien diga eso si no, no lo está atravesando en el cuerpo. Pero bueno, realmente veníamos tan decepcionados, bueno, en mi caso, mi generación directamente de la política, no habíamos tenido una experiencia política que reivindicar, ¿no? Así que sí, efectivamente todos desde distintos lugares vivimos un poco esa misma situación. Las propias madres, ¿no? También en un principio con mucha desconfianza, hasta que, bueno, finalmente Eve le lleva la carta, esa carta que escribe una vez pensando, imaginando, soñando que un hijo iba a cruzar la Plaza de Mayo para asumir la presidencia y reconoce que ese hijo es Néstor, ¿no? Pero tampoco fue algo inmediato. Bueno, porque precisamente veníamos de una experiencia donde se había consagrado la impunidad y donde la democracia era muy débil, muy deficiente, primero con el alfonsinismo, los juicios fallidos, y después, bueno, con el menemismo directamente los indultos. Y bueno, increíblemente este gobierno que pone el tema nuevamente en escena, pero no simplemente en escena, sino en el centro de la escena política, ¿no? Y eso es lo Claro. que siempre vamos a reconocerle al gobierno de Néstor Kirchner y después a los de Cristina Fernández de Kirchner. Y fíjate cómo eso fue el catalizador de que volvamos muchos, muchas a creer en la política, ¿no? Como una herramienta de transformación. Claro. Bueno, un poco traer todos esos recuerdos, traer la voz de una sobreviviente que a mí me producen una enorme admiración, esas mujeres, esos hombres que pasaron por el peor infierno posible y siguen militando y siguen teniendo un compromiso político y siguen transmitiendo
esperanza y confianza en el futuro, me parece que es, bueno, que es un buen intento para pensar este 24 de marzo eh, en clave de reencontrarnos con lo más potente que como pueblo tenemos, ¿no? Y bueno, y seguramente de ahí empiece a surgir la salida de este proceso que estamos viviendo ahora. Sobre todo porque, Lucía, cuando se habla de memoria, memoria, verdad, justicia, pero memoria, en el caso del 24 de marzo, creo que durante muchos años hemos honrado la memoria, pero este año no es solamente memoria, es memoria y conciencia de todo lo que se parece el presente a lo que repudiamos del pasado, ¿no? Exacto. Parece que la lectura de este año tiene que ser esa. Y del llamado a la acción, ¿no? Porque nada está dado No, de una nada, vez y para nunca. siempre. Todo el tiempo hay que estar sosteniendo, peleando, disputando y construyendo la democracia que queremos defender, el país que queremos construir. Y bueno, me parece que lo que pasó el miércoles en la movilización es auspicioso, es esperanzador, y creo que está viendo como un despertar. Bueno, esperemos que el 24 consolide ese camino entonces. Seguramente que sí. Gracias, Lucía. Abrazo. Abrazo.